Las recientes amenazas en contra de líderes y organizaciones estudiantiles de la Universidad de Antioquia que lideraron o participaron de la última movilización en defensa de la universidad pública durante el año 2018 es una situación lamentable, pero que además se inscribe en una situación más amplia y más compleja a nivel de país. Sobre esa situación amplia quisiera referir algunos elementos. Primero, la violencia política como una práctica y como una lógica de acción de los actores violentos que se han dirigido particularmente en contra de líderes sociales, políticos, defensores y defensoras de los derechos humanos. Esta práctica ha sido, además de continua, masiva, en tanto estas personas que de alguna manera representan un obstáculo o una diferencia entre esos actores han sido atacados. Hoy la dimensión es tal que ni siquiera existen cifras que puedan dar certeza de la dimensión de lo que está pasando. Distintas conteos o cuantificaciones de la situación dan cuenta de por lo menos 500 o aproximadamente 500 asesinatos de estas personas, así como de 1000 amenazas y entre otros tantas desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, violencia sexual, entre otras prácticas. Un segundo elemento a destacar en este asunto es la continuidad del paramilitarismo como un fenómeno social y a su vez también complejo, que tiene en su haber o en su seno elementos económicos, sectores de economías legales, regionales, locales, que se valen del paramilitarismo, de los actores violentos para enfrentarse a otros o para atacar a otros que les parezcan disfuncionales, para despojar tierras, pero además organizaciones dedicadas a la criminalidad o a economías ilícitas que a través de la violencia se hacen o mantienen ese control. Asimismo, hay elementos políticos en el fenómeno o en el paramilitarismo en su complejidad. Se encuentran competencias violentas o acciones violentas para competir en la adquisición o en el arribo a sectores o lugares de poder político e institucional, pero también hay elementos ideológicos de carácter o de corte contrainsurgente que pretenden eliminar, acallar, inmovilizar voces distintas o disidentes del establecimiento que estos sectores mantienen o defienden. Militar y policivamente también hay un componente en el paramilitarismo a través de los actores armados o de la violencia, y desde el punto de vista ideológico de esos actores efectivamente se encuentran control territorial, muchas veces para mantener algunas economías ilícitas, en ocasiones para dar con mejores resultados para elementos de la fuerza pública y asimismo para ejercer control social. Sobre estos dos últimos, además hay que destacar que a mayores exigencias de operatividad y mayor laxitud, como se habla hoy al interior de las fuerzas militares legales, pues las prácticas o las áreas del paramilitarismo con esas fuerzas legales o armadas del Estado pues se intensifican. Como un tercer elemento de esta complejidad está la desidia o la ineptitud estatal. Suelen las instituciones del Estado negar o distraer la situación aludiendo a situaciones que socialmente pueden ser asumidas desde un punto de vista moral o legal como reprochables. Recordamos que desde un ministerio en algún momento se habló de líos de faldas. En esta coyuntura particular se ha hablado de prostitución, striptease y otras situaciones que pueden ser molestas pero que no son o no tienen la gravedad y que distraen sobre la gravedad de la situación de las amenazas. Además hay una estigmatización desde ese punto de vista contra las víctimas y además se presentan situaciones a veces de improvisación o de falta de capacidad para defender a las personas afectadas. Particularmente como cuarto elemento en las universidades hay que decir que en la de Antioquia no es la primera vez que se amenaza, que la amenaza es una manera de usar la palabra para no decir, es una manera a través de la cual mediante palabras se violenta a las personas, se les quiere acallar, se les quiere inmovilizar y esto lleva entonces a la parte final y es que hay que observar en estas prácticas una disputa por los sentidos de la universidad. Los violentos pretenden una universidad funcional, acallada, inmovilizada, estática y los universitarios abogamos por una universidad alegre, deliberativa, crítica, que además en esta coyuntura ojalá siga aportándole a la construcción de una paz, como se ha dicho en los últimos años, estable y duradera.